buenos días, ¿cómo estáis? Seguimos con la gran aventura de los chamanes de México. Hoy tenemos una revisión de Doña Licha de Puebla, los Hasidim de Morelos y Don Florencio de Morelos. Es fascinante este tema porque Jacobo Greenberg los denomina psicología autóctona mexicana. Y la verdad es que es fascinante. Es fascinante porque pone a prueba todo lo establecido, toda la ciencia, todo lo material, todo lo demostrable. Y claro, demostrable no es demostrable, excepto si uno lo ve físicamente, o no lo cuentan ellos, como lo cuenta él, como lo contaba Carl Jung y tantos otros, porque todavía la ciencia no ha llegado ahí, ni yo creo que llegue a entender ese concepto universal que está más allá de la materia y la demostración. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, en esta gran aventura que no tiene fin y en la que hablamos de tantas cosas. De hecho, hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar, nos van a contar la percepción de la muerte, qué es la muerte, cómo entra la gente y sale, como uno de estos chamanes le contó a Jacobo Greenberg su gran aventura cuando estuvo 3 años con los pastores del tiempo, así literalmente pastores del tiempo. Eso se lo contó don Lucio de Morelos. Doña Licha de Puebla. Fuimos un colega de nombre Gretchen y yo, que es Jacobo Greenberg, a Puebla a buscar a Doña Licha, una psicóloga autóctona, una chamana, que vive en ese estado. No conocíamos la dirección de Doña Licha y para hallarla decidimos preguntar a personas que parecían nativas en lugar de a otras. Nos equivocamos varias veces hasta que se nos ocurrió interrogar a un taxista, quien inmediatamente nos dio instrucción de cómo llegar a su casa. Su vivienda era parte de un conjunto de cuartos comunicados entre sí y que rodeaban un patio con jardines. Desde la entrada se sentía un ambiente de limpieza, pulcritud y fuerza. Una joven muy bella me preguntó la razón de nuestra visita. Y al hacerlo, sentí cómo su mirada me penetraba en su intento por conocer mis intenciones. Le dije que veníamos a ver a Doña Licha y después de ir a preguntarle a ella, nos dejó pasar. Apareció Doña Licha. Me pareció jovial, amable y madura. Le dije que éramos aprendices y que realizábamos un estudio acerca de los hombres y las mujeres de conocimiento de México y que a ella le habíamos escogido por referencias de uno de los discípulos de don Iván Ramón de la Ciudad de México. Me sorprendió el ambiente que se respiraba en su casa. Estábamos en una recámara pintada de verde y blanco, con un altar y una veladora encendida. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, con una radiograbadora que reproducía música mientras Doña Licha nos hablaba acerca de su vida y de su trabajo. Nos contó que a la edad de 10 años la picó un alacrán y que como resultado de su veneno perdió el conocimiento y se le empezó a hinchar el vientre. Trajeron un doctor, pero este, al no encontrar ni oír el pulso, la diagnosticó muerta y no le inyectó ningún antídoto. Pasaron varias horas durante las cuales la familia empezó a preparar el velorio. Su madre, inconsolable, la abrazaba llorando, y cuando esto se repitió varias veces, la niña abrió los ojos, abrazó a su madre y le dijo que no se preocupara, que ella estaba bien. Unos días después, Licha fue al campo con su abuela. Esta última montaba un burro mientras la niña la seguía caminando. De pronto, Licha oyó un sonido como de aletazo de
guajalote seguido por una respiración intensa. Le preguntó a su abuela y notó que el burro movía sus orejas como previendo algún peligro. La abuela no había oído nada, pero se afirmó en su silla y Licha valientemente jaló al burro hasta su casa. Después, Licha comenzó a sentirse muy mal. Sus manos se torcían y sus emociones se alteraban con gran facilidad. La llevaron con una curandera, quien le dijo que había estado en un trance de muerte y había adquirido el poder de curación y que debía utilizarlo. Doña Licha siguió su consejo y a partir de ese momento sus problemas corporales y emocionales se solucionaron del todo. Es importante aquí hacer un añadido acerca de cómo la civilización, el progreso, la ciudad, sobre todo la ciudad, la urbe, que tanto les gustan los arquitectos y que tantos libros ha escrito y nos han escrito y nos han descrito, que si los griegos, que si los romanos, que si Florencia, que el Renacimiento, todas estas cosas magníficas, que son magníficas, tienen sus cosas magníficas, nos han alejado, sobre todo a partir del siglo XX, de lo que es la naturaleza. Por eso nosotros estamos incapacitados para percibir, sentir, identificar los sonidos del campo. No los conocemos, hasta el punto de que hoy es común escuchar a los niños decir que los pollos vienen del supermercado. Piensan que los pollos son golosinas. El contacto con la naturaleza se ha escondido y borrado de nuestra mente de tal manera, sobre todo de unas edades hacia atrás, que si antes, cuando éramos pequeños, producto de ver a nuestros abuelos, sabíamos cómo pelar una gallina, preparar una gallina, no digo la palabra porque entonces el canal este, que es un canal también que se le ha olvidado que las cosas son así y que los pollos no son golosinas, podríamos llamar esto el canal golosina y otras tantas redes sociales, por eso no puedo decir el nombre, aprendíamos a ver esas cosas. Hoy es impensable que un niño de 6 años, 7 años, 8 años, no solamente vea en directo eso, sino que le lleven a una granja, ya no una granja, porque una granja tiene un toque industrial, sino alguien que tenga gallinas, pollos, conejos y otros animalitos que se comen y que vean qué es eso. Porque el efecto Disney, Bambi, animales que hablan, se ha apoderado tanto de esta manera jaimitesca de entender la vida natural que pasa lo que pasa. Por eso nosotros estamos literalmente incapacitados, yo me incluyo entre ellos, para percibir sonidos, energías, poder entender el tiempo. Yo recuerdo haber visto, o me han contado, a través de gente que lo ha conocido directamente, cómo gente del campo en Argentina predecía el tiempo perfectamente, pero con días de antelación, es más, con meses de antelación. Y era gente que tenía campos. Hoy en día tenemos al hombre de la tele, a la NASA y a la ciencia detrás. Otra cosa es que estas personas tienen esos numeritos matemáticos y si les quitáramos las herramientas, los soltamos en el campo y vamos a ver lo que duran, porque a lo mejor no duran nada, no duran ni un viento. Pero esto es importante que lo conozcamos para entender a esta psicología mágica, estos chamanes, psicólogos autóctonos, como llama Jacobo Greenberg, pueden conectar con esas cosas. Pueden leer los mensajes del sol, los mensajes de la lluvia, los mensajes del viento. ¿Qué trae el viento? Dicho esto, continuamos. Doña Licha se dio cuenta que podía quitar dolencias, curar enfermedades y resolver los problemas de los pacientes que cada vez en mayor número venían a consultarla. Dependiendo de lo que tenían, doña Licha les hacía un tratamiento individualizado. Algunos recibían limpias con huevos y hierbas, a otros los trataba colocándoles las manos en diferentes partes del cuerpo, a otros más
doña Licha les tomaba una vista que le permitía diagnosticar y planear su tratamiento. Estas técnicas las vamos a describir a continuación. Técnicas de curación de doña Licha. Las vistas son un procedimiento de diagnóstico común entre los chamanes y curanderos de México. Consisten en frotar huevos frescos en todo el cuerpo de los pacientes, empezando por la cabeza y terminando por los pies. Después se vierte el huevo en vasos que contienen agua limpia. Dependiendo de las formas que adquieren tanto la clara como la yema, el chamán interpreta el mal del paciente y ofrece un diagnóstico. En general, la clara significa la parte espiritual del paciente y sus formas le indican al chamán las energías que rodean su cuerpo, cómo lo influyen y controlan. La yema, en cambio, representa el cuerpo físico. En ella, excrescencias significan zonas enfermas del cuerpo, flujos significan infecciones en proceso y zonas oscuras modelan aspectos de mucha negatividad. Las burbujas de la clara se interpretan como seres asociados con el campo energético del paciente. A mí me gusta más utilizar de la persona, porque esto ya de etiquetarnos no me gusta mucho. Nunca me ha gustado. Yo no dejo de ser persona porque vaya al médico o al curandero o al tarotista o a la que sea. Dependiendo de su posición, el diagnóstico varía, sobre todo si con ella se asocian velos proteicos. Cuando la yema está cubierta por uno de estos velos y además existen burbujas en la superficie, el diagnóstico es negativo. Si la yema está despejada o se encuentra una burbuja aislada flotando dentro de la clara, se interpreta como positivo, significando la presencia de un guía o protector del paciente. Cuando se observan dos burbujas grandes rodeadas de un velo flotando sobre la yema, el diagnóstico es de un ser que vigila al paciente y ha sido colocado allí por un enemigo como resultado de envidia o celos. Cuando la burbuja se encuentra incrustada en la yema, se considera que hay un espíritu ahogado. En realidad, la descripción que acabo de hacer apenas sí da una ligera idea de la complejidad del diagnóstico asociada con la forma de vistas. Dependiendo del diagnóstico de la vista, doña Licha decide su tratamiento. Este puede consistir en una limpia utilizando como instrumento el propio cuerpo de la psicóloga autóctona, chamana, y sus manos como medios para alejar zonas de desequilibrio, o el uso de huevos que son frotados en la cabeza, espalda, manos y brazos del paciente, de la persona, o bien lociones que se untan en las sienes con el objeto de despejar energías negativas. Doña Licha utiliza un procedimiento peculiar que consiste en colocar sus manos, previamente bañadas en bálsamo, sobre las orejas del paciente, realizando un movimiento hacia afuera como de succión. Más adelante, frota la nuca y la frente del paciente y, por último, sopla fuertemente dirigiendo el aire hacia la nuca. Yo fui sometido a un procedimiento como el que acabo de relatar, con resultados muy positivos. Mi sensación fue de relajación y liberación de bloqueos mentales. Doña Licha dice que todos los procedimientos que utiliza le llegan por un acto de intuición. Mediante este mismo acto, doña Licha dice ser capaz de distinguir si las personas que vienen a visitarla están enfermas o poseen un poder psíquico que no han desarrollado. De acuerdo con ella, si una persona tiene el don de curar pero no lo utiliza, la energía que no da se acumula en su cuerpo y le produce trastornos. Como mencioné antes, doña Licha recuerda que el haberse dado cuenta de lo anterior en su propio proceso le ha permitido entender el de sus pacientes, el de las personas que la visitan. Mientras más curo y doy, mejor me siento. Esta frase no la podemos apropiar. Mientras más positivo estoy, más amor doy, mejor me siento. Mientras más curo y doy, mejor me siento. Cada vez que curo a una persona, a un paciente, me curo a mí misma. Doña Licha utiliza su propio cuerpo como herramienta en sus curaciones. Distingue la enfermedad mediante sus manos, colocándolas en diferentes zonas del cuerpo, con lo cual detecta excesos o faltas de energía, desequilibrios o balances.
esta psicóloga autóctona, de nuevo chamana, dice ser capaz de diferenciar entre la enfermedad de un paciente y el don de poder o curación, que puede manifestar síntomas similares. Aquí de nuevo vamos a hacer otra paradita, porque me ha venido al recuerdo varias cosas acerca de cómo el mundo material, físico, intelectual, del conocimiento, de la lógica, lo aprobado, a veces entra en colisión con estas cosas. Y claro, cuando uno empieza a conocer, a reconocer, a través de libros, a través de gente que conoce, la cantidad de personas, muchas personas de poder económico, de mucho poder, de poder político, de mucho poder, recurren en secreto a estas personas para encontrar guía y tomar decisiones. Claro, a uno le da la risa, pero es más, hace poco, no mucho, leí acerca del éxito contado por Yogananda, como tener éxito en la vida, y decía que en el mundo de los negocios una cosa que tenía que hacer uno, que él la daba por contada y así era, que si iba a tener un socio, es que le hiciese una carta astral del socio a ver cómo andaba de sus energías. Es decir, que esto es el lenguaje de la naturaleza, es un lenguaje común, y puedes decir, ya, pero esto es fetichista, esto es como todo en la vida. El placebo ayuda, esto es como todo en la vida. Mi aceptación mental positiva ayuda. Estos son mundos paralelos, no demostrables, que ha habido muchas personas que lo han visto en directo. Jodorowsky, el famoso Jodorowsky, Jacobo Greenberg, Carl Jung, que no hay duda ninguna de que lo que han visto, lo han visto. Pero nosotros somos recurrentes siempre en dudar de estas cosas porque se nos cae el chiringuito, porque entonces entraríamos en el lugar de la chalaura, como dicen ellos, o como dicen tantos. Esto ha sido de uso común y es de uso cotidiano en la materia, en el poder, en la economía, en la política, en el amor. Una de las más impresionantes lecciones que doña Licha ofrece es la confianza en su cuerpo como instrumento de curación. Las hierbas, huevos de limpia y las medicinas las considera como eventuales y secundarias en comparación con su presencia natural y su intuición. Al preguntarle acerca del origen de su capacidad curativa, ella insiste que ésta depende de su grado de entrega e impecabilidad. Impecabilidad lo podemos traducir como conciencia. Ya hablaremos de la conciencia. Vamos a hablar bastante de la conciencia. Porque la conciencia tiene un componente intuitivo, sagrado, en el plano espiritual, pero en el plano material tiene que ver mucho con las decisiones, con las elecciones, con la intención y con aceptar la responsabilidad que de ella deriva. Doña Licha no es una médium ni parece interesada en penetrar en los trances inconscientes. Lo que sí expresa es un deseo ferviente por encontrar un maestro que la guíe en su camino. Al mencionarle la existencia de don Lucio, que como ella tuvo un trance de muerte, pero a diferencia del de ella, no de unas horas, sino de 3 años completos, doña Licha expresó curiosidad y esperanza en que alguien así pudiera guiarla. Contrariamente a don Lucio, doña Licha no recuerda lo que sucedió en su trance de muerte, solamente reconoce que fue después de ello que adquirió dones de curación. Don Lucio afirma, don Lucio es el de los pastores del tiempo, afirma que durante su trance de 3 años fue instruido por los trabajadores del tiempo, perdón, no eran pastores sino trabajadores, el pastor era el jefe de los trabajadores, el de la barba blanca, quienes le guiaron y lo enseñaron y le enseñaron a curar. Resulta muy interesante el que estos dos personajes, esas dos personas,
hayan desarrollado su capacidad curativa después de un evento tan similar, aunque de diferente duración. Ahora vamos a continuar con los Hasidim de Morelos. Hace 5 años, hay que recordar que este libro, estas anécdotas de las que estoy hablando, se escribieron acerca de 1986, 85, con lo cual nos podemos ir ya en el tiempo unos cuantos añitos, por ahí casi 50. Hace 5 años tuve el gran privilegio de conocer a un grupo de campesinos mexicanos interesados en el desarrollo de la conciencia. Viven en el estado de Morelos, en un pequeño y pintoresco pueblo a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Cuando los conocí me invitaron a conocer su trabajo de desarrollo y yo me asombré por su motivación, humildad, inocencia y sensibilidad. 2 veces a la semana se reunían para aprender técnicas de curación, manejo de energía y sobre todo lo que ellos llaman desprendimiento. Imaginaros por un momento, y lo siento mucho, pero lo voy a decir así como lo siento, que en lugar de todos estos cursitos de saltimbanqui que hemos hecho yo, muchos, para potenciar la productividad y todas esas cosas, y ganar más, y subir, ascender, gestión, marketing, ventas, cómo llamar la atención, cómo tener muchísimos amigos y no morir en el intento ni asfixiado, cómo atraer, magnetismo, todas estas cosas. Hubiésemos dedicado tiempo a otras cosas. Es cierto que hay gente que ha dedicado mucho tiempo al uso de la mente desde un lugar no positivo. Sí, ya lo he dicho varias veces, esto existe, ¿eh? Pero la pregunta aquí es, o lo que quiero decir es, imaginaros habernos dedicado desde bien jovencitos pues a potenciar la energía, a desarrollar las visualizaciones, a meditar, al uso correcto de la mente, pensamiento como vibración. Imaginaros estas cosas. Este último término, el de desprendimientos, término denota la capacidad de efectuar una separación entre el cuerpo y la psique o entre el espíritu y la materia. Guías especializados, entre ellos, se dedican a enseñar a candidatos del mismo pueblo la forma en la que sus espíritus pueden desconectarse de sus cuerpos. Esto podemos decir, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué locura? No, pues esto es como meditar, como los cursos que hacemos de meditación, la gente que se ha ido ahí a la cueva, que se ha ido a ver al gurú, que se ha ido a ver a quien tú quieras, o que ha ido al Amazonas, lo que tú quieras, y es que es lo mismo, otra manera. No tener miedo a las cosas. Entrar libre para salir libre. Entrar protegido también, sin miedo, con atención, pero sin miedo. Pues sí, estas cosas existen y son iguales de respetables y de aceptadas como aprender a meditar y que alguien de repente tenga un viaje de estos, una meditación cuántica. De las que cuentan tantos. Bueno, el libro rojo de Carl Jung es un libraco escondido durante muchos años de estas cosas. Joe Dispenza habla de lo que ha tenido apariciones, visualizaciones, como queráis. Dicen ellos que estos desprendimientos dejan al cuerpo libre como para ser ocupado por otras conciencias, capacitadas para desarrollar sistemáticamente sus cerebros y sus cuerpos. Los más adelantados, de entre los candidatos, pasan a formar parte de un cuerpo de especialistas que ellos llaman facultades. Las facultades curan, dan consejos y se comunican con seres suprahumanos. Esta comunicación es, según este grupo de campesinos, esencial para recibir enseñanzas acerca del ser y la conciencia. Ellos no lo llaman así, pero su trabajo es el de un verdadero instituto de investigaciones psíquicas acerca de la conciencia. Yo no sé si alguno de vosotros ha visto esta película francesa que se llama La Vía Verde, que es muy divertida, pero que muy divertida, que es, vamos a llamar, un grupo de humanos que viven en otra galaxia o en otro lugar del espacio, que ya han evolucionado hacia un lugar mucho más saludable que el nuestro y que cada cierto tiempo pues hacen visititas de aprendizaje y en una de esas pues deciden volver a la Tierra y aparecen en París. Yo os recomiendo la película. En Netflix, por lo menos en España la he visto, está
en francés con subtítulos, pero también la he encontrado en algún lugar en español. No recuerdo dónde. La Vía Verde. Os lo recomiendo. Yo les llamo los Hasidim de Morelos, porque me recuerdan un movimiento de místicos judíos que hacia mediados del siglo XVIII surgió en Polonia, comandados por Israel Baal Shem Tov. El hasidismo judío también estaba constituido por gente humilde, inocente y de gran sensibilidad, que al igual que los campesinos de Morelos, se interesaban en desarrollar su capacidad de estar en contacto con Dios a través de su corazón lleno de motivaciones espirituales. Al final es un movimiento vibracional, es un movimiento de energías. Por eso comentaba en vídeos anteriores de estos que estamos haciendo, que aparecen con un color verde, amarillo, que he decidido ahora poner para darle más potencia y energía al asunto, este de investigar, meditar, entender. Que esto ha de ser de fácil acceso a todo el mundo. No puede haber, ni debe de haber, limitaciones de ningún tipo. Y es lo que nos está contando ahora Jacobo Greenberg. Gente humilde, sencilla, que tiene conciencia y que se une para desarrollar una parte de la mente fascinante. Esto lo convertimos en la actualidad en un curso de 10.000 dólares. A más institución, más carito. Y en el camino, lo siento mucho, pero es que es así como lo pienso, nos ponen unas gafitas de realidad virtual o realidad aumentada, augmented reality. Para estar al día, nada más, de la tecnología. Los Hasidim de Morelos ofrecen un espectáculo de verdadera devoción y amor para cualquiera que tenga la suerte de conocerlos. Todos los domingos en la mañana se reúnen en un recinto de oraciones y escuchan al más adelantado de entre su cuerpo de facultades. Este, al que llaman guardián, entra en un trance medium místico y dicta una cátedra para la congregación. En estas cátedras, el guardián habla de la esencia divina como heredad de todos los hombres. Ahí lo tenéis. La cátedra divina, esencia divina como heredad de todos los hombres, nos pertenece a todas las personas y explica que en cada uno de nosotros se encuentra la luz de Dios. Ahí tenéis el gratis et amore del que estoy hablando. Además de su labor de aprendizaje y de las cátedras dominicales, los Hasidim de Morelos dedican 2 días a la semana para curar a cualquier enfermo que así lo solicite. El trabajo se desarrolla y las enseñanzas adquiridas adquieren en el trabajo de curación de la comunidad una verdadera función social. De acuerdo a la concepción de la realidad de estos psicólogos autóctonos, el ser humano está comunicado con seres etéreos que pertenecen a otra realidad existencial. Estos seres espirituales tienen diversos grados de desarrollo. Los más avanzados son capaces de enseñar al ser humano, si éste logra establecer una comunicación con ellos. Los menos avanzados están en busca de luz que una facultad desarrollada puede ofrecerle. De esta manera, continuamente existe un intercambio entre los seres espirituales y los hombres. Cada ser espiritual, según los Hasidim de Morelos, tiene su propia individualidad, al igual que los seres humanos. Sin embargo, todos compartimos la misma esencia. Esto es a la conclusión a la que yo he llegado como consecuencia de leer a Jacobo Greenberg. No es una cuestión de qué veo en la otra vida, incluso el tránsito de la muerte, que he visto a alguien con una cara, con un rostro, con una túnica, con lo que tú quieras. No es esto en realidad, son energías. Y nosotros, por las causas que sean, que no importan en realidad, le ponemos, para entenderlo, fisonomía, le damos colores, los vestimos. Y aquí lo dice, cada ser espiritual, según los Hasidim de Morelos, tiene su propia individualidad, su propia energía, al igual que los seres humanos. Sin embargo, todos compartimos una misma esencia. Los más adelantados logran establecer un contacto más cercano y fluido con su esencia. Los menos avanzados están lejos de ese contacto.
El verdadero camino del desarrollo consiste en abrirse para lograr un contacto íntimo con la esencia. Precisamente eso es lo que logra la facultad más adelantada durante las cátedras dominicales. El linaje de los Hasidim de Morelos proviene de un grupo de mexicanos que se formó en Xochimilco durante el siglo pasado, es decir, el XIX. El grupo de Xochimilco anunció que la humanidad había entrado en una nueva etapa de su desarrollo, al que llamaron Tercer Tiempo. México se consideró la sede de este cambio de la conciencia y pronto grupos parecidos al de Xochimilco se empezaron a formar en todo el país. Actualmente, localidades como Yautepec, Puebla, Cuernavaca, la Ciudad de México y muchas otras tienen grupos parecidos a los de los Hasidim de Morelos, formando una verdadera red de desarrollo que para la mayoría de los mexicanos pasa desapercibida. Esta red subterránea constituye, en mi opinión, uno de los más interesantes linajes de psicólogos autóctonos de México, chamanes. Y ahora vamos a entrar en el capítulo de don Florencio de Morelos. Don Florencio es uno de los miembros del grupo de campesinos que viven en Morelos y que se han dedicado durante los últimos años al desarrollo de una serie de prácticas dirigidas a la expansión de la conciencia. En la actualidad, de entonces, don Florencio es el guardián del grupo y tiene como función la de vigilar que sus prácticas no pierdan vigor o se desvíen. En este capítulo vamos a describir el trabajo que realiza don Florencio y el grupo al que pertenece. A fines del siglo pasado se inició en Xochimilco un nuevo linaje de psicólogos autóctonos, chamanes. Este linaje se dedicó a desarrollar entre sus miembros más sensibles una capacidad para penetrar en niveles alterados de conciencia y vivir un nivel de realidad alterna, en la cual recibían mensajes y lograban cogniciones lúcidas acerca de acontecimientos históricos y personales. Esto es a finales del siglo XIX. Cada domingo, durante más de medio siglo, este linaje se reunió para recibir lo que ellos denominaban cátedras. Cátedras impartidas por algún miembro veterano, el que entraba en trance y en este estado recibía una serie de mensajes que a su vez transmitía a sus oyentes. Este grupo de campesinos pertenece a una serie de congregaciones que trabajan en la Ciudad de México, Yautepec, Totolopán y otros pueblos del estado de Morelos y que parecen ser descendientes del primer grupo antes mencionado. El grupo de don Florencio está organizado en una forma muy similar a la de otros grupos. Estas organizaciones están comandadas por un triunvirato constituido por un guardián, un guía y un personaje llamado Pedro. La función del guardián, como ya lo mencionamos, es la de vigilar las prácticas del grupo. La del guía es dirigir su desarrollo y Pedro se encarga de mantener su cohesión. Además de este triunvirato dirigente, existen las llamadas facultades, las que actúan como receptoras y transmisoras de los mensajes. Estas facultades reciben un entrenamiento que las prepara para su labor mediunística. Los mensajes son transmitidos mediante discursos denominados cátedras que son ofrecidas por estas facultades en estado de trance los domingos. Los grupos también están formados por las llamadas columnas, encargadas de vigilar que los mensajes de las facultades lleguen a oídos atentos. En una transcripción directa de una conversación mantenida con don Florencio, este hace un relato de la fenomenología de la entrada de una facultad al estado de trance, en el cual ofrece una cátedra. Esta transcripción, que es la que voy a leer ahora mismo, se encuentra al final del presente capítulo. Luego al final leeremos la transcripción, que fue grabada por Jacobo Greenberg.
El concepto de vida de don Florencio. Según don Florencio, no existe la muerte del ser. Únicamente aquellos que se han comportado negativamente durante su vida, los que han causado daño y dolor, mueren definitivamente. En cambio, los seres humanos bondadosos y que han hecho el bien viven para siempre. Según don Florencio, la reencarnación existe y el sentido de la existencia es el logro de una cada vez mayor contacto con la esencia. De nuevo aquí hacemos un paréntesis, un mini paréntesis o una expansión y vemos que según qué culturas las concepciones son de una manera o de otra, o cada persona. Don Florencio dice que las personas malísimas no reencarnan otra vez. Pero esto no importa. De nuevo, es como en los tipos de meditación, que hay muchos. La esencia, de acuerdo al linaje de don Florencio, se presenta a una facultad desarrollada para dar cátedra. La esencia es verdadera cuando en sucesivas cátedras se muestran cambios, y es falsa o materializada cuando en las cátedras se repite el mismo discurso. Esto último es señal de que la facultad es pobre en su desarrollo. La esencia es interna y no externa, es decir, lo que una facultad aprende durante su desarrollo es a establecer un contacto consigo misma. Aquí nos cuenta que ese contacto de un ser no material, ellos lo pasan por un filtro, porque entran en trance. La persona entra en trance y puede ser que repita lo mismo todas las veces. Y ellos saben disgregar, decir, este sí, este no, en base a esto que observan. El desarrollo de una facultad se llama desprendimiento. El candidato a convertirse en facultad aprende a separarse o desprenderse de su cuerpo para poder conectarse con la esencia o con algún ser espiritual de categoría intermedia entre los seres humanos convencionales y la esencia. Las tribus de seres espirituales. Según don Florencio, cada ser espiritual tiene un nivel de contacto con la esencia. Una facultad que tiene contacto con un ser espiritual recibe el nivel de contacto con la esencia. El cerebro de una facultad se llama el aparato y sirve, según este linaje de psicólogos autóctonos, para confirmar. Ahora vamos a leer esa grabación, transcripción, de la que nos ha hablado Jacobo Ginsberg. Vamos a comenzar. Dice así: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas, en la escala de perfección nacido, y allí está entre nosotros, oh pueblo amado, oh corazones benditos que os habéis reunido en este misterio de paz. Y vengo en pos de ti, en representación de los 7 sellos, las 7 iglesias plantadas por el enviado del tercer día. He aquí, pueblo bendito, a quien en verdad vi. En cierto, te has reunido en este misterio preparado por mi manto, Dios en representación de las 12 tribus encarnadas y desdentadas en este planeta Tierra. Yo te doy la bienvenida. Aposenta tu planta en este pan, a donde voy a entregarte la lección de paz que aún te corresponde en este instante. A los que habéis venido para estar cerca de mí, bienvenido seas, pueblo, desde el instante que te habéis preparado tu planta al pórtico de este dintel preparado. Yo te doy la bienvenida, pueblo. Corazones llamados al que preparado... Esto está un poco mal traducido.
de mi palabra sagrada, de mis virtudes y mis prodigios, que vengo a derramar a cada uno de vosotros en este aparato electrónico que funde tu propia sabiduría. Qué incierto si en verdad te digo, pueblo, vosotros habéis escuchado de mi palabra, pero no habéis valorado lo que vengo a enseñarte en alma. Han pasado muchos años y en verdad vuestros corazones han luchado. ¿Cuál será el florecimiento de aquellas tierras extranjeras? Yo deduzco que esto que estoy narrando y que lo estoy haciendo de manera entrecortada porque la descripción está que no hay manera de sacarle partido. No sé cómo han hecho esto. Es la primera comunicación que establece el medium y que comienza a hablar, asumo que con otra voz, porque está en trance, ese ser que va a dar la cátedra. Esta es una de mis palabras que vengo a entregarte como sabiduría y esencia grande y perfecta desde los altos cosmos de un planeta en que puedes encontrarte a ti mismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué habéis preparado, guía de multitudes? Habla el guía. Nos sentimos llenos de amor, llenos de confianza al recibir tu enseñanza, Padre, que es una escuela a donde venimos a aprender los primeros pasos. Gracias te damos, Señor, por impartir tu presencia a los presentes. Infinitas gracias, contesta el guardián. Las gracias que das al Dios, al que en verdad viene a entregarte sabiduría y enseñanza y al que se funde en ti mismo por medio de la confianza y la fe que existe en el interno corazón, el templo de tu interno corazón, que eres el mismo que le das las gracias a Dios y Señor, al que infundes en tu propio conocimiento y tu sabiduría. Yo, hombre, amo, desde este instante, al cuerpo de media luna, para que una vez más en ellos pueda sentirse y derramarse, que es la esencia que viene a entregar a vosotros y que por instantes crees que vas a la lucha de tu propia evolución. Y en este momento he entregado pueblo, he entregado corazones que me estáis escuchando en este instante y al que tú mismo puedes producir un sacrificio hacia el futuro, dándote el propio interés para ser el alcance de una sabiduría de este planeta. En mi opinión, yo creo que estos textos, como están narrados, necesitan interpretación. Porque hablan de una manera como casi bíblica. De hecho, en este final de esta transcripción, que es breve, que siento que la percibáis así, pero es que la estoy leyendo como está narrada, entonces a mí se me hace también un poquito complicado entenderla, porque suena como un poco mística, deseslavazada, no sé a qué se refiere. Entonces, por ejemplo, por cerrar este apartado de esta transcripción, que es un poco extraña, dice, porque en verdad el egoísmo y la envidia y esa imperialidad que existe en el plano terrestre tendrá que cumplirse al pie de la letra, porque en cierto escrito está, con una gran sabiduría de la esencia que funde en la muerte de un ser humano, pero que aquí tu propia mente podrá doblegar. No voy a leer más porque me parece súper confuso. Lo que sí que voy a seguir leyendo debe ser como una especie de explicación que nos hace Jacobo Ginsberg y que titula El concepto de realidad de Don Florencio. Como ya mencioné, Don Florencio sostiene la idea de que existen seres conscientes espirituales en otra dimensión, con los cuales
es posible comunicarse después de sufrir un entrenamiento adecuado. Este entrenamiento se llama desarrollo y estimula la capacidad de desprendimiento o separación del cuerpo y el espíritu. Por detrás de los seres espirituales y sosteniendo los espíritus se encuentra lo que el linaje de don Florencio llama la esencia. Esta es común a todos los seres, los cuales se diferencian entre sí dependiendo de su cercanía o alejamiento con respecto a esa esencia. En la concepción de este psicólogo autóctono chamán, la muerte corporal no conlleva necesariamente a la muerte del espíritu. Este sobrevive y vuelve a encarnar en otro cuerpo y otro cerebro al que don Florencio llama aparato. La sobrevivencia del espíritu depende de sus obras. Algunos comentarios del propio don Florencio fueron transcritos de una grabación que él mismo hizo en compañía del autor y que enseguida reproduzco y que espero que sea más clara que la anterior, porque esto es como si nos tuviésemos, perdón, el comentario que voy a hacer, pero es que no sé, he tomado un psicodélico y hay que estar muy para entenderlo. Así que vamos a ver. Don Florencio, ¿están trabajando en el templo? Sí. ¿Y cuándo están en el templo? Mañana me toca trabajar, mañana domingo. ¿Y usted da cátedra? Sí. Yo. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, a más tardar a las 10:30. Y el martes trabajos de curación. El martes curan. ¿Usted también hace trabajos de curación? El miércoles es un consejo que se da el primer miércoles de cada mes. Se da un consejo, o sea, que la ciencia espiritual llega al consejo, a la humanidad que está escuchando. Pero este consejo es para ilustración de la gente. Pero, ¿qué diferencia hay entre cátedra y el consejo? Ah, sí, es muy diferente. El consejo, la entrega. Es un ser espiritual. Por ejemplo, castor, piel roja, pluma azul. ¿Sigue pluma azul? Sí, claro, cómo no. Está Benjamín de la Selva, otras tribus. Ahora hemos descubierto los gigantes. ¿Gigantes? Sí. ¿No se ha dado cuenta de eso? Sí, porque en aquel tiempo los gigantes predominaban en el tiempo de Noé. Hemos estado encontrando que los gigantes hicieron muy mal a la humanidad. Eran hombres muy grandes, más de 2 metros y muy fuertes, y a la gente baja la amenazaban mucho. Y la historia, el Viejo Testamento, nos habla que Noé ya les empezaba a hablar del diluvio, y vino el diluvio y se perdieron todos, pero antes dominaron a un tal David. No, Goliat, sí, Goliat. David fue el que lo mató y nosotros no habíamos descubierto, y hubo un ser espiritual, Castor, que fue el que lo descubrió. ¿Pero todavía siguen esos gigantes? No, ya no. Pero estamos investigando que esos gigantes predominaron en aquel tiempo. Hemos investigado por medio de seres espirituales y por medio del papiro. ¿El papiro? Sí. El papiro, o sea, el periódico, coincide con lo que dicen los seres espirituales. Exacto. Oiga, dígame una cosa. ¿Qué siente cuando le llega un ser espiritual, cuando da cátedra? Sí, vamos a hablar de eso. Me gustaría que se dé cuenta. Yo a la hora que voy a trabajar no como nada, solamente un café y pan por la mañana, a la hora del desayuno, y ya me voy a trabajar, y a la hora que yo llego no debo hacer nada de atenciones materiales. Llego, me siento un rato, ya que es hora, me voy al lugar. Al llegar allí, yo empiezo a meditar, y cuando estoy meditando empieza a despejárseme mi mente y ya no me acuerdo de nada. Se va todo, ya no pienso nada. Ya hay algo material y ya me viene una mentalidad, no sé de dónde. Entonces, cuando empieza a hacer aparición, el que va a hacer la aparición y la oración, entonces es algo como llegar una palabra que ya me está dando a la mente. Me lo está anunciando antes. Tengo que seguir medio interpretando porque la transcripción, de verdad, es que es un poquito, esta está mejor que la anterior. Una conversación que tienen los dos, Jacobo Guimber y Florencio de Morelos. Pero pasa eso, después siento que algo viene y se centra en mi mente y siento sueño. Ese sueño empieza a dominarme, entonces lo que tengo que hacer es prepararme muy bien y ya empiezo. Repentinamente mi mente se va y usted siente quién es y como que lo levanta algo y queda como a 1,5 metros y entonces ya algo viene. Vienen luces para acá y para allá. ¿Luces de colores? No, blancas. Le está contando
cuando le entra el espíritu. ¿Qué le ocurre? Luces de colores, no blancas. Entonces me siento como que me penetran. Todavía llega algo de lo que habla la gente. Hágase cuenta como que se está hablando a unos 100 metros. Se oye un ruidito, pero ya usted se fue. Se queda uno como una estatua. Y es como si una radio estuviera diciendo, di esto otro. Esto es lo que vas a estar hablando. Cuando el otro ya está donde su oración, usted ya está concentrado. Pero ¿se siente usted mismo? No, ya no. Usted siente que es un aparato que está transmitiendo. ¿Pero usted recuerda lo que dice? No, nada. ¿No recuerda nada cuando ya sale de eso? ¿No recuerda nada? No, nada. Usted no sabe nada. Queda como borracho, atarantado. No sabe nada. ¿Qué fue la cátedra? Usted no sabe nada. Usted nomás recuerda que estuvo trabajando unas 2 o 3 horas. Usted estuvo dormido y entonces la humanidad le platica qué fue la cátedra, de qué se trató la cátedra, qué enseñanza fue. Y usted cuando está dormido, ¿a dónde va? No se siente nada, no siento nada, no se siente uno. Usted hágase cuenta que se queda dormido. Uno no sabe de qué se trató la cátedra. Entonces es algo raro porque a uno le preguntan, ¿usted dijo esto? Pero yo no me acuerdo. Y hay gente que no cree, que piensa que usted sí sabe lo que dijo. Entonces todo el mundo le pregunta y usted no sabe. Después pasa usted, puede tardar media hora y eso es lo que he visto en el reloj. ¿Quién es el que se conecta con usted? ¿Es siempre el mismo? No, son distintos. ¿Cada vez que da una cátedra cambia? Sí. Yo lo voy a sacar de dudas, ¿sabe por qué? Porque he visto aparatos que nosotros les llamamos sacerdotes. ¿Qué son los aparatos? ¿La mente? La mente es el aparato de nosotros. Por ejemplo, si yo no soy el que va a trabajar, es otro el que va a trabajar. Entonces, he visto aparatos que siempre entregan unas cátedras, las mismas. Y es igualita la cátedra, es igualita. Por ejemplo, el primer domingo entrega una cátedra con un mensaje y el siguiente vuelve a entregar el mismo. Y el tercer domingo vuelve a entregar el mismo. Entonces, ese aparato, para mí, sobre mi capacidad de alcance, creo que es un aparato metido en la materialidad. ¿Sabe usted lo que es la materialidad? Sí. O sea, como que se ha aprendido el discurso. Entonces ya lo sabe y siempre lo está repitiendo. Quiere decir que este aparato no cambia. Ahora le voy a decir una cosa. Esto es una aguja verde. Entonces quiero que lo sepan. Para que ustedes estén más enterados, cuando yo me fui a recibir a México en el centro matriz de toda la doctrina, como lo llamamos, ¿dónde es? Neptuno número 22, en la colonia Guerrero. Bueno, me fui a recibir allí. Yo estuve desarrollando 10 años en México, a veces allá en México, a veces aquí. Cuando yo me recibí, ni quería ir, me daba miedo. Me hacían pruebas y yo pensaba, van a decir que no sirvo. ¿Sabe qué? Yo siento que hay aquí un ser. Sí, sí lo hay, pero bien fuerte. Sí, claro que sí. Entonces, yo así pensaba, pero entonces yo, la primera vez, no quise ir. Porque allá hay muchas facultades bien preparadas, es el centro matriz, es un colegio verdadero, o sea que es como una universidad. Hay mucho trabajador y yo no quería ir. Pasaron 3 meses y me volvieron a insistir y no quise ir. Yo sentía que no iba a dar la punta. Pero antes de eso, yo había ido a trabajar un día y llegó un hermano y me dice, mira, te vengo a ver. El médico, siendo director, tenía a su cargo 23 médicos. Era un tal doctor Gustavo Delgado, en Baja California. Y llegó un día un estudiante que estaba enfermo y se reunieron los médicos y no daban entonces. Yo di la puntada. ¿Qué es dar la puntada? Acertar. Dimos con lo que tenía un estudiante. Tenía estrellada una parte de la columna. No más, la tenía estrellada. Localizamos el daño que tenía ese muchacho. Entonces el doctor inmediatamente ordenó que se hiciera la intervención. A los 20 días que regresé, el muchacho ya estaba ingresado nuevamente en la universidad. Estaba sano. Allí se me quitó el miedo y dije, entonces ahora sí que me siento capaz. Después de 10 a 12 días me dijeron, queremos que te vayas a consagrar. Y yo les dije, pues sí, parece que ahora sí ya.
Y les dije a los muchachos, si no doy puntada, si no puedo resolver las pruebas, lo saco ya. Y sí pude. Me pasaron a evidencias superiores y las pasé. ¿Cómo que evidencias superiores? Fue cuando está una cátedra y se está sentado allá viendo toda la evolución, como si se está viendo una televisión. Y yo di la clave de todo lo que entregó la esencia. O sea que se conectó usted con la esencia. Sí, di la clave y todo. Entonces ya me llamó el maestro y me dijo, estás muy bien ya, es el momento de tu consagración. Y entonces me entregó mi diploma. De aquí tienes que estar preparado para entregar la esencia de las esencias. Entonces así fui yo, hasta los 10 años. ¿En alguno de esos 10 años dejó usted su preparación? No. Yo desde esa vez seguí, como si no hubiera ido a la escuela. Cuando no venían las facultades a mí, yo iba a Yautepec. ¿Y cómo ve usted aquí al señor Campos? Pues está muy atrasadísimo. Para hacer uno estas prácticas no debe tomar, y él toma mucho. Tomar es beber alcohol. Hay dos señoras que medio saben, pero cuando ya no pueden curar a las personas, me las mandan. Entonces yo he pasado una crisis muy fuerte porque vienen sin fuerza. Pero usted pertenece al templo. Esa es mi cuna. ¿Y las personas que están desarrollando? Por ejemplo, la hija de don Ramiro, no, ella no. Siguen todavía, pero estas gentes van sin el valor del don. Como no confían, no pueden alcanzar. Hay como 5 mujeres que desprendieron y no van consecutivamente, no lo alcanzan. ¿Desprendieron? ¿Es que ya el ser las penetró? Sí, un ser desarrollado. Entonces, sí deja de ir un mes. ¿Y qué días hay eso? Lunes y miércoles. Usted las desarrolla, yo ya empecé. Y les di los mensajes correspondientes. Como veis, hemos de entender que estamos hablando, nos está narrando la historia de una persona de campo que tiene una manera peculiar de hablar y que a veces a nosotros, por lo menos a mí, me cuesta un poquito de entender. Quizá porque no soy mexicano y hay partes de extractos que se me escapan. Pero lo que cuenta es verdaderamente increíble. Las experiencias nos ponen a prueba todas las cosas que queramos y más. Y más, sin límite. Sin límite. Aquí acabamos con un capítulo nuevo de los chamanes de México, doña Licha de Puebla, los Hasidín de Morelos y don Florencio de Morelos. Los siguientes capítulos hacen referencia a don Panchito de Yucatán, a doña Josefina de Oaxaca, a doña Regina de la Sierra Madre y a doña María de Mérida. Y algunos más porque vamos a seguir unos cuantos. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Disculpar por esta parte de la lectura de ese viaje transcrito de Jacobo Grinsberg, que de verdad yo creo que no ha entendido nadie, o a lo mejor alguno de vosotros es un chamán y lo ha entendido todo y le han dado el premio. Pero la verdad es que ha sido un poquito, no desastre, pero gracioso, bueno. Difícil de entender. La otra parte me ha parecido mucho más humana, porque además, no solamente humana en el sentido siguiente, tratamos con la persona en esencia, más allá de que su comunicación no sea, o su manera de hablar, no sea la nuestra, digamos la educada, entre comillas. Me ha parecido muy cercana, muy verdadera, y muy llena de enseñanzas. Os envío un gran abrazo, nos vemos pronto. Chao.